Ahora que ya conocemos la división sintética, el siguiente paso es agregar algunos elementos de interés en el estudio de las funciones tipo polinomiales de grado 3. Y a partir de ahí empezar a hacer nuestros primeros ejercicios sobre cómo estudiar ese tipo de funciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer la forma de una función polinomial de grado 3. En este caso, la función polinomial de grado 3 tiene cuatro términos. eh, Todos son importantes, pero los que son de un gran valor para poder explicar o para poder proyectar su trayectoria es el coeficiente principal, en este caso dado por A3, y el coeficiente terreno constante, el A0. El primero de ellos nos permite conocer cómo es el comportamiento de la gráfica, su orientación, mientras que el último, A0, nos permite conocer cuál es el cruce con el eje Y. Entonces, nuestros parámetros de estudio, bueno, grado, en este caso es grado n igual a 3, la dirección, A3 si es positiva nos va a indicar un tipo de dirección, A3 si es negativa nos va a explicar otro tipo de dirección. En este caso vamos a agregar un par de ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se comporta una función. En el primer caso, cuando tenemos una función donde A3 es positivo, decimos que nuestra función se comporta de manera ascendente. Y lo que quiere decir es algo muy sencillo. Suponiendo que tuviéramos un plano cartesiano, voy a poner aquí un plano cartesiano. En este plano cartesiano hay un cierto comportamiento. Si ustedes recuerdan la ecuación de primer grado, cuando A1 era positivo, entonces era una curva, una recta la que llamamos ascendente, es decir, tenía pendiente positiva. Bueno, pues más o menos es lo mismo, es muy similar, y entonces lo que nosotros decimos es que nuestro comportamiento va a ser de tipo ascendente. También podemos decir de tipo positivo. Entonces, lo que quiere decir es que lo que nosotros vamos a trazar ahí va a tener va a tener dos curvas. Recuerden ustedes que la parábola tiene una curva. Entonces, las de grado 3 pues van a tener dos curvas. Entonces, lo que quiere decir es que va a ser algo así, miren, ¿no? Que va a empezar en el negativo, va a empezar, una coordenada va a ser menos infinito a menos infinito, y la coordenada de salida va a ser infinito a infinito. O sea, va a pasar por lo general, de plano 3, que es este, y va a terminar en el plano 1. Así es como se van a comportar las curvas ascendentes. La forma más sencilla de verlo es como una recta que va a pasar entre los planos que acabamos de mencionar, y a partir de ahí va a ser nuestro comportamiento. No todos los comportamientos son como el que acabo de mencionar. Voy a volver a dibujarlo y lo ponemos y lo quitamos. Miren, puede ser un comportamiento así, entonces ese es un comportamiento ascendente, pero también puede ser un comportamiento de ese tipo que solamente toque en un punto y regrese, o puede ser un comportamiento que toque, digamos, en un punto así y regrese. Entonces, para reconocer este tipo de comportamientos, lo que tenemos que hacer es trazar una recta que me indique que va en ascenso, que mis datos vayan en ascenso. Entonces, yo por aquí tengo una ya lista para ponerla. Y así más o menos se comportaría una función. Decíamos, a veces tiene tres raíces, que son las que se van ahí. A veces dos de las raíces son iguales. Voy a marcarlas. Por ejemplo, en este caso, aquí tendríamos dos raíces iguales, que sería x1 y x2, estarían en este punto. Aquí tendríamos x1 y x2 juntas. Y en este punto que está aquí, tendríamos a x3. En este punto. Habrá otros casos en los que nuestra curva haga lo siguiente. Tal vez podría ser algo así. Se fijan ustedes, solamente tiene un cruce con el eje X, o sea, solamente tendría esta raíz que estoy mencionando aquí. Y las otras dos raíces serían raíces de tipo complejas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo reconocer el comportamiento de nuestra curva. En este caso vamos a pintar una curva que tiene tres raíces.
dos raíces negativas, una positiva. Si pasara de esta manera, pues pueden suceder casos donde las tres raíces sean positivas, en donde una sea negativa, dos positivas, tal vez dos positivas y una negativa, o tal vez incluso las tres de tipo negativo. Vamos a dejarla por aquí. En este video lo que queremos es que reconozcamos o reconozcas cómo se comporta una curva de tipo ascendente. Vamos a poner cómo se comporta una curva de tipo descendente, es decir, que nuestro coeficiente principal es de tipo negativo, por ejemplo, menos 3x cúbica. Entonces el coeficiente principal va a ser negativo y entonces nuestra curva va a ser descendente. Yo copio aquí esta curva, copio esta recta y ahora la pongo en el otro sentido. Ahora la escribo así. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que mi curva va a empezar en el plano cartesiano 2, en el segundo cuadrante, y va a terminar en el cuarto. O sea, va a ser algo así, miren, ¿no? Puede hacerlo de diferentes maneras, como decíamos, puede tener a lo mejor dos raíces iguales, puede ser algo así. A lo mejor sus raíces pueden ser imaginarias, por ejemplo, puede ser algo así. Pero lo que es importante es que reconozcas en este momento cómo son las trayectorias. En el primer caso, empezamos, recuerden ustedes, ese es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Entonces, para nuestro primer caso, en el de tipo ascendente, vamos del cuadrante 3 al cuadrante 1. Y en el segundo caso, cuando nuestras curvas se comportan de manera descendente, vamos del cuadrante 2 al cuadrante 4. Así es como se van a comportar nuestras curvas. Entonces, si eso lo tenemos claro, ya estamos listos para graficar. Voy a poner aquí una más para que se vea el ejemplo. Y como decíamos, en este caso estamos poniendo una que tiene tres raíces reales, ¿no? Cruza tres veces al eje de las X, entonces tiene tres raíces reales, pero en el primer caso decíamos es de tipo ascendente, en el segundo caso es de tipo descendente. Y bueno, ya platicando con esto, decíamos, bueno, el cruce con el eje Y pues va a estar en A,0. Por ejemplo, en la primera, el cruce lo puse exactamente en el origen. Se pueden presentar esos casos donde nuestro cruce está en el origen. Voy a moverlo un poquito para que no quede exactamente en el origen. Vamos a ejemplificar cómo serían aquí nuestras raíces. Aquí tendríamos x1, la raíz x1. Aquí tendríamos la raíz x2 y aquí tendríamos la raíz x3. Y aquí tendríamos nuestro cruce con el eje Y, que sería 0, A0, ¿no? Ese sería nuestro cruce. En este caso tendríamos a x1, tendríamos a x2 y tendríamos a x3. Y en este segundo caso, bueno, pues nuestro cruce con el eje Y estaría por aquí, que será 0, A0. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues en este caso me salió negativo. Entonces seguramente mi último término A0 pues va a ser negativo. En el primer caso, en este caso, lo estoy poniendo como A0 positivo. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir obteniendo de nuestra, digamos, las condiciones de nuestra función. Ahora, tipos de raíces, lo acabamos de decir, tendremos varios casos. Por ejemplo, si tenemos tres casos de raíces iguales, ahorita vamos a pintar un caso de esos. Entonces, bueno, pues obviamente no existen raíces diferentes y menos complejas. ¿Cómo sería un caso de esos? Voy a pintar aquí voy a quitar esta y vamos a pintar otra. ¿Cómo quedaría una de caso? La voy a poner por aquí para regresarla. Voy a borrar nuestras raíces, porque cuando las tres raíces son iguales, pues quiere decir que solamente toca a mi eje X en un punto. Por ejemplo, podría ser algo así, miren. Vuelvo a dibujarlo. Podría estar aquí. Lo que nos está diciendo es que solamente toca en un punto al eje X, y entonces aquí tenemos a X1, a X2 y a X3. Tenemos a los tres casos iguales, son raíces iguales. Entonces por eso es que solamente va a tocar en un punto a nuestro eje. Ese sería un caso. Otro caso sería, por ejemplo, que tuviéramos dos raíces iguales y una diferente. ¿Sale? Dos raíces iguales y una diferente, pues entonces ese podría ser el caso en donde nosotros, dos raíces iguales y una diferente, pues podría ser este caso. Ya puedo tomar esta que tengo acá arriba
y la voy a poner aquí. Dos raíces iguales de una diferente. Por ejemplo, podría ser este caso. Miren, en donde tengo a x1 y x2 iguales. Aquí las voy a poner. x1 igual a x2 y por acá tengo a x3. Entonces puede haber, digamos, gráficas de grado 3 que se comporten de este tipo, que tenga dos raíces iguales y una diferente. En total, las tres raíces son reales. Eso ya lo hemos discutido cuando trabajamos la ecuación cuadrática. Ahora, puede haber otros casos, si por ejemplo, que tuviésemos, por ejemplo, tres raíces diferentes. Aquí voy a poner tres raíces diferentes. Tres raíces diferentes. Bueno, en el segundo caso no tenemos complejas y no tenemos complejas, porque en total lo máximo que podemos tener de raíces con una función polinomial de grado 3, pues son 3, ¿no? Esto es parte del teorema. Entonces, pues dice que las tres diferentes, bueno, es el caso que habíamos pintado hace un momento. Por ejemplo, aquí una de las raíces x es igual con 0, hay una raíz igual con 0, el cruce es igual con 0, pero bueno, me voy a mover para acá para que se vean las tres raíces. Ese es el caso. Y bueno, hay otra en donde tenemos raíces reales y raíces complejas. Aquí lo importante es que tengamos claro es que las raíces complejas, ya lo hemos platicado en videos anteriores, las raíces complejas se presentan en pares. Tengo una que me sale con signo positivo y tengo una que me sale con el signo negativo. Ya habíamos dicho que esas raíces les llamamos raíces complejas conjugadas. Entonces, lo que tenemos es dos raíces complejas, las voy a poner aquí. Entonces, ya nada más me queda una sola raíz real. No importa en cuál de los dos campos lo ponga, pues me está diciendo que tengo una raíz real. Y entonces, bueno, ese es el caso que analizamos hace un momento y que volvemos a poner aquí. Por ejemplo, que solamente tengo una raíz real, pues podría ser este caso, donde tiene dos raíces complejas y una raíz real, ¿no? Podría ser este caso. Bueno, podría haber más casos, pero este podría ser el que nos permitiría ejemplificar aquí. Voy a regresar a donde estaba para ya dejarlo en el video tranquilito, ya que quede ahí, digamos que ya sin moverse, y ustedes lo pueden ver. Voy a borrar esto y vamos a terminar el resumen escribiendo nuestras raíces ya digamos, utilizando esta herramienta que nos permite escribir. Entonces decíamos, hay un caso donde hay tres raíces iguales. Si es el caso que tiene raíces iguales, pues obviamente no tiene diferentes y no tiene complejas. El total me dan tres raíces. Hay otro caso en donde dos son iguales, entonces necesariamente mi raíz no puede ser, la siguiente raíz no puede ser compleja porque tengo tres raíces y decíamos que las raíces complejas se presentan solamente en pares. Entonces la otra necesariamente va a ser una raíz diferente y complejas voy a tener cero. Y decíamos que vamos a tener casos en donde tenemos tres raíces diferentes, obviamente en esos casos no hay complejas, tampoco hay iguales, y vamos a tener casos en donde vamos a tener dos complejas y vamos a tener entonces una raíz más de tipo real para que me sumen tres raíces. Esos son los casos a los que nos vamos a enfrentar en este tipo de estudios de funciones cúbicas, comportamientos cúbicos. Bueno, vamos a ver otros elementos que muy posiblemente van a ser importante que los conozcamos antes de que nos metamos a resolver ya casos de estudio de la función cúbica. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es un cruce entre los que se comportan de manera ascendente, los que se comportan de manera ascendente, que eso nos lo va a dar el primer término, el coeficiente principal, y a partir de ahí, ¿cómo serían las raíces? Tres raíces iguales, tres raíces diferentes, dos raíces reales iguales y una diferente, y una raíz real y dos complejas, ¿no? Que son los casos que se van a presentar aquí. Para eso voy a pintar primero un plano cartesiano y después de allá nos vamos poco a poco analizando. Entonces voy a poner aquí un plano cartesiano y decíamos, cuando hagamos el cruce entre raíces, entre tres raíces iguales y el comportamiento del coeficiente principal como positivo, o sea que es positivo, pues entonces se va a comportar de manera ascendente. Entonces para eso, pues yo antes que nada voy a trazar una recta de tipo pendiente positiva para que me ayude a acomodarlo. Cuando las raíces son iguales, pues quiere decir que solo cruza por un punto. Ese punto puede estar en cualquier lugar, no necesariamente en el origen, puede estar en cualquier lugar.
Entonces yo voy a poner aquí una que está un poquito movida hacia la derecha. Entonces hay algunas raíces que solamente cruzan por aquí. Y entonces tanto sus tres raíces iguales como su cruce con el eje Y es el mismo, es el origen, 0,0. Pero la mayoría de los casos cruzan un punto y entonces sus raíces están todas juntas, las tres raíces están ahí, pero también tiene cruce con el eje Y. Por ejemplo, podría ser ese caso, podría ser un caso de este tipo, en donde el cruce está en la parte positiva del eje y en este que estábamos poniendo aquí está en la parte negativa. Entonces, bueno, vamos a dejar este que está ahí y vamos a agregar nuestras tres raíces iguales. Las voy a poner aquí y las voy a poner de este lado para que queden muy cerquita donde está nuestro cruce. Y bueno, ahí también tiene un cruce con nuestro A0,0. Lo voy a agregar para que quede ahí. Me lo voy a traer del que tenemos acá para que sea más fácil. Entonces me lo traigo y lo apunto aquí y lo reducimos de tamaño para que lo podamos estar utilizando en el video. A ver, déjenme ver si era de 12. Sí, es de tamaño 12. Y entonces, esta que está aquí, pues estaríamos ejemplificando este punto de cruce del eje Y. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos tres raíces diferentes? Bueno, voy a copiar estos. Son los mismos. Bueno, también va a ser de tipo ascendente. Voy a ponerlo aquí. Y entonces, cuando es de tipo ascendente y tiene tres raíces diferentes, lo que quiere decir es que empezó en el plano 3 y va a terminar en el plano 1. Nuestra curva va a empezar en el plano 3 y va a terminar en la curva, va a empezar en el cuadrante 3 y va a terminar en el cuadrante 1, para decirlo de manera clara y ustedes no tengan duda. Entonces, más o menos se va a comportar de esta manera. Déjenme ver si puedo copiar solamente la curva. No me lo está permitiendo, pero ahorita lo logramos, no se preocupen. Un segundo. Listo. A ver, déjenme ver si la pude copiar. Exactamente. Entonces, bueno, cuando tiene tres raíces diferentes, pues se va a comportar de esta manera, ¿no? Va a cruzar al eje tres veces. Yo lo voy a dejar aquí para ejemplificar en este caso que tiene dos raíces negativas. Por ejemplo, aquí puedo ejemplificar que tiene dos raíces positivas y una negativa. Y bueno, pues ahí se van a presentar mis raíces. Y yo esas las voy a poner como, a ver, déjenme ver si las puedo copiar. Si las puedo copiar las tres juntas y ahorita las acomodamos para que se puedan ver. Ahí estarían mis tres raíces, tanto x1 como x2 como x3. Y bueno, mi cruce con el eje Y lo voy a ejemplificar y lo voy a poner acá arriba, ¿no? Ahí está mi cruce. Entonces, ese sería el caso en donde tenemos tres raíces diferentes. Ahora vamos a ejemplificar el caso donde tenemos dos raíces reales iguales y una raíz diferente. Bueno, voy a copiar esto y lo voy a poner aquí, más o menos. Y ahora, cuando tenemos ese caso de dos raíces iguales y una diferente, pues podemos poner el punto aquí. Por ejemplo, si estuviésemos ejemplificando dos raíces iguales negativas de una raíz real positiva, o podemos ejemplificar esto aquí, estaríamos ejemplificando dos raíces reales positivas iguales y una raíz negativa diferente. También podríamos tener el caso en donde todas nuestras raíces son positivas o el caso donde todas nuestras raíces son negativas. O sea, va a haber diferentes casos. ¿Qué nos lo va a ir diciendo? Pues el cruce con el eje Y. Eso nos puede ir ayudando para ir destrabando más o menos qué es lo que tenemos. Si nuestras tres raíces son positivas, entonces nuestro cruce con el eje Y va a ser negativo, ¿no? En el otro caso, si nuestras tres raíces son, en este caso, negativas, pues entonces, como se puede ver, el cruce con el eje Y va a estar del lado positivo. Yo voy a dejar un caso cualquiera, por ejemplo, este que está aquí. Y entonces ahí, bueno, tendrá que agregar x1 y primero x1, lo voy a copiar de aquí para más fácil. Y me lo llevo aquí estaríamos ejemplificando x1. Y bueno, voy a tomar este y voy a ejemplificar el otro. Y bueno, para eso pues le voy a quitarlo de enfrente para que solamente me quede así. Y aquí estaríamos ejemplificando
la raíz x2 y x3 son iguales. Y para que esté mi dibujo completo, le voy a agregar el cruce con el eje y. Así me quedaría este dibujo. Bueno, ¿cómo quedaría una de una raíz real y dos complejas? Un ejemplo podría ser este. Voy a copiar esto nuevamente. Lo pongo aquí. Y ahora un ejemplo sería pues, el que hemos venido platicando, que cruzara en una parte, por ejemplo, algo así, y tuviésemos una raíz real del lado positivo y dos raíces imaginarias. Podría ser algo así, que solamente cruce el eje Y, el eje X, perdón, del lado negativo, y entonces solamente tenemos esa raíz y las otras serían imaginarias. Yo lo voy a dejar así para ejemplificarlo. Más o menos así, por ejemplo, y entonces ahí solamente podríamos ejemplificar una raíz, no podemos ejemplificar las raíces complejas, porque recuerden ustedes que nuestros planos son dos ejes reales, entonces no podemos dibujar raíces complejas. Sería algo así, y le agrego este para que quede completo mi dibujo. Entonces, bueno, como ustedes ven hasta acá, pues hay diferentes tipos de raíces, hay diferentes tipos de comportamientos. Lo importante es que tengamos una idea de cómo se pueden construir estos comportamientos. Voy a copiar este para, bueno, era nuestra línea y nuestros ejes para ejemplificar ahora nuestro caso cuando el coeficiente principal, el coeficiente ligado a cúbica, sea negativo, por ejemplo, menos 3x cúbica. Entonces ahí decimos que nuestro comportamiento va a ser en el otro sentido, va a estar de esta manera, entonces va a empezar en el cuadrante 2 y va a terminar en el cuadrante 4. Yo voy a tomar esta y solamente le voy a dar la vuelta, para no perder mucho tiempo. Entonces la paso por acá y le doy la vuelta. ¿Cómo hago eso? Pues solamente la cambio así. Y solamente es para nuestro dibujo. Entonces podría ser una gráfica que está haciendo esto. Entonces ahí tenemos una gráfica que cruza una sola vez al eje X. Es decir, sus raíces, tanto x1 como x2 como x3, son la misma. Entonces aquí la ejemplificamos de esta manera. Bueno, obviamente tiene un cruce con el eje Y, que lo estoy ejemplificando aquí, pero no necesariamente está así, a lo mejor está un poquito para acá, o a lo mejor está del otro lado. Entonces está del otro lado, mis raíces están aquí y mi cruce está aquí abajo, ¿no? Entonces, si mis tres raíces iguales son negativas, mi cruce con el eje Y va a estar abajo, va a ser negativo. Pero si está del otro lado, entonces mis raíces van a ser positivas, mis tres raíces van a ser positivas, y mi cruce con el eje Y va a estar en la parte de arriba, es decir, que A0 va a ser positivo. Entonces eso es lo que vamos a ir revisando en cada uno de los casos, y el que nosotros conozcamos cuál es el comportamiento general de una función polinomial de grado 3 nos va a permitir poder encontrar de una manera más fácil en dónde se encuentran nuestras raíces. Entonces, bueno, para este caso voy a tomar esta, la voy a poner aquí abajito y solo le voy a dar la vuelta para poder ejemplificar el caso donde empieza en el cuadrante 2 y termina en el cuadrante 4. ¿No? Puede ser este caso, si fueran todas las raíces, como viene aquí, todas las raíces reales diferentes, bueno, pues aquí ya está ejemplificado, como decíamos, tal vez alguna pueda valer 0, tal vez 2 sean positivas, tal vez las 3 sean negativas, tal vez las 3 sean positivas, en fin, va a haber una infinidad de casos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 negativas y una positiva. Vamos a dejarlo de esta manera. Para esto, yo voy a copiar las raíces, las voy a poner acá abajito. Y vamos a ejemplificarlo de esta manera. Entonces, no necesariamente, eso es la parte que tenemos que empezar a manejar, que no necesariamente estos dibujos son esquemáticos y no necesariamente nuestros casos se van a comportar todos de esta manera. Le voy a agregar el A0 para que esté completo nuestro dibujo. Se lo voy a poner acá arriba. Entonces, el siguiente caso son dos raíces reales iguales y una diferente.
En un video anterior platicamos sobre esto y hablábamos del rebote. En muchos videos, muchos profesores lo explican como rebote y ese es el caso. Voy a copiarla nuevamente y entonces aquí el rebote puede estar al principio, por ejemplo puede estar aquí, ahí rebota y ahí quedan mis dos raíces iguales, o bien el rebote puede venir en la parte de abajo y quedarían así mis raíces. Lo importante es que tengamos claro que vamos a tener dos raíces reales iguales. Yo voy a dejar este caso porque se parece mucho allá a los datos que yo tengo aquí y entonces ya solamente los tengo que copiar y ponerlos ahí. Bueno, pues tengo que agregar el A0, voy a tomar este de aquí y lo voy a agregar para ponerlo acá abajo. Bueno, pues ya nos quedaría el último caso en donde tenemos una raíz real y dos complejas. Voy a copiar nuevamente este y lo vamos a poner aquí al final para poner ese último caso. Y entonces, dos raíces reales de una compleja, pues podría ser un caso como estos, en donde, por ejemplo, solamente está cruzando en el eje X una vez, y entonces mis otras dos raíces tendría una real y dos complejas. Podría ser el otro caso, por ejemplo, que haga esto, que solamente cruce una vez en mi eje X, pero por ejemplo que sea positivo, mis raíces queden de ese lado. También, por supuesto, todas mis raíces pueden quedar de este lado, una negativa. Van a ser dibujos diferentes. Yo solamente voy a poner este para ejemplificarlo, en donde se vea que hay que no alcanzó a rebotar, sino se regresó antes. Y entonces ahí vamos a tener una raíz, solo una raíz real. Yo voy a agregar esto aquí y ahora los movemos para que los tengamos en su lugar. Entonces aquí estaría mi cruce con el eje Y y aquí estaría mi cruce con el eje X, mi única raíz. Como decíamos, no podemos dibujar las raíces complejas, por eso es que quedan así nuestros dibujos y ya quedaron nuestros esbozos de gráficas. Son todos los casos que nos vamos a encontrar, pero sí es importante que tengamos claro que son las trayectorias tipo. Las trayectorias van a ser de acuerdo a la forma, a los coeficientes de nuestra función cúbica. Ya cuando resolvamos ejemplos vamos a irlo viendo. Y finalmente, ¿cuáles son los parámetros de estudio? Bueno, pues nosotros empezamos con el grado. Grado es igual a 3. El tipo decíamos, de coeficiente, tenemos que apuntar todos los coeficientes que nosotros vamos a utilizar. El primero que vamos a analizar es el coeficiente A3. Si es positivo, es de tipo ascendente, o sea, su pendiente de la recta con la cual nos podemos guiar para dibujarla es de tipo positivo. Si el coeficiente A3 es de tipo negativo, va a ser una gráfica de tipo descendente. Y entonces, bueno, pues podemos utilizar una recta con pendiente negativa para poder imaginar su trayectoria. Entonces, eso lo voy a poner aquí para que quede en nuestro apunte. Y luego el cruce con el eje Y, pues no tiene pierde, ese es el que siempre hemos utilizado, lo voy a poner aquí para que quede claro. Y las raíces, decíamos, podemos tener coeficientes positivos, o sea, todas las raíces positivas. Tenemos que hacer podemos tener raíces positivas, podemos tener puras raíces negativas, podemos tener tres raíces reales, podemos tener dos raíces reales y una diferente, pero todas siguen siendo reales. Podemos tener tres raíces reales diferentes, podemos tener una raíz real y dos raíces complejas. Va a depender del caso que veamos y vamos a irlo analizando poco a poco. ¿Qué necesitamos saber para conocer esas posibles raíces? Uno, habíamos dicho que analizar los coeficientes. Si los coeficientes son todos positivos, tenemos una posibilidad y ahorita lo vamos a ir viendo. Si hay cambio de signo, decíamos, si cambiamos de positivo a negativo, tenemos que ir contando cuántos cambios de signo, porque entonces vamos a tener raíces reales, tantos cambios de signo tenemos, posibles raíces reales. Si sumamos los coeficientes, por ejemplo, y si la suma de los coeficientes nos da 0, entonces uno de las raíces es 1. Y bueno, la otra es hacer la combinatoria tanto de los valores de A0 y los valores de A3, haciendo la división, esta que vimos en videos anteriores, para hacer el conjunto de posibles raíces. Esos 5 elementos los voy a escribir aquí para que los tengamos, pero para estudiarlos a detalle sí es importante que revises los videos anteriores porque es donde se explican cómo vamos a utilizar nuestras preguntas para ir cerrando, para no tener que hacer muchísimas raíces
divisiones sintéticas y solamente dedicarnos a las más probables y ahorrarnos tiempo. Ahora, el dominio siempre en estas funciones es un dominio de menos infinito a infinito, y en las funciones de grado 3, al igual que en las funciones de grado 1, nuestro rango siempre va a ir de menos infinito a infinito. Aquí no tenemos que estudiar gran cosa, sino siempre acordarnos de eso. Bueno, el esbozo de la gráfica que lo acabamos de ver, los elementos de comportamiento que tenemos que ponerle ahí, cuánto vale nuestro cruce con el eje Y, cuánto valen nuestras raíces, si fueron 3, si estas 3 fueron iguales, si de estas 3 2 son iguales, una diferente, si todas son diferentes, o bien si tenemos una y tenemos dos complejas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y el comportamiento, vamos a analizar cómo hacemos el esbozo de la gráfica y vamos a analizar cómo vamos a construir una tabla de comportamiento que es diferente a una tabla de valores. Y se construye más o menos de la misma manera, pero su significado es diferente porque lo que nos permite es analizar el comportamiento de nuestras funciones, en este caso de las funciones cúbicas. Hasta aquí este video, y ya los que siguen ya vamos a entrar a ejemplos.